ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. La inteligencia artificial bebe más agua que nosotros. Naciones Unidas acaba de hacer una de esas advertencias que hielan la sangre en las venas. Si no cambiamos el rumbo, en apenas unos años, para 2030, el imparable avance de la inteligencia artificial podría llegar a devorar hasta el 3% de toda la electricidad del planeta. Y lo que es aún peor, consumir más agua dulce de la que requiere la humanidad entera para beber. Bienvenidos a un nuevo episodio de Materia Oscura, el podcast de ciencia de ABC. Soy José Manuel Nieves y hoy vamos a adentrarnos de lleno en la cara oculta de esa tecnología que nos tiene a todos fascinados. Hoy vamos a hablar de la inmensa, de la insaciable huella física que la inteligencia artificial está dejando en nuestro planeta. Fijaros bien, porque estamos ante un problema monumental. Todos utilizamos ya esas herramientas. Le pedimos a ChatGPT que nos resuma un documento complejo, generamos imágenes hiperrealistas con solo teclear unas palabras, o dejamos que los algoritmos nos organicen nuestro trabajo diario. Pero claro, a pesar de las innegables ventajas que las tiene, a pesar de que la inteligencia artificial está revolucionando la medicina, la ciencia, la forma en general en que interactuamos con el universo entero, pues resulta que esta tecnología consume una cantidad enorme de un recurso que, por desgracia, escasea cada vez más. Y me estoy refiriendo al agua. Y es muy fácil olvidarse de esto, porque cuando interactuamos con nuestros teléfonos o con nuestros ordenadores, pues nos da la sensación de que todo está sucediendo en un lugar etéreo, inmaterial, inexistente, en eso que llamamos la nube. Nos imaginamos esa nube como algo casi mágico, flotando sobre nuestras cabezas. Pero la realidad es mucho más terrenal. ¿Dónde está la nube? Porque es que la famosa nube no está en el cielo, sino aquí en la Tierra. Está formada por inmensas naves industriales, kilómetros y kilómetros de pasillos oscuros, llenos de armarios metálicos, repletos de procesadores, servidores, tarjetas gráficas superpotentes. Estos centros de datos son el verdadero cerebro físico de la inteligencia artificial. Y al igual que nuestro propio cerebro humano consume energía cuando pensamos, pues estos cerebros de silicio también trabajan a temperaturas altísimas, literalmente al rojo vivo. Si habéis tocado alguna vez la parte de atrás de un ordenador potente mientras procesa un vídeo o mientras ejecuta un videojuego exigente, pues sabréis lo mucho que se calienta. Y ahora imaginar por un momento ese calor multiplicado por millones de máquinas que funcionan todas al unísono, 24 horas al día, los 7 días de la semana. Una locura, ¿verdad? Pues para evitar que todos esos procesadores se fundan y ardan en llamas, pues hay que enfriarlos constantemente. Y aquí es donde entra en juego nuestra agua dulce. Para rebajar la temperatura, estas inmensas instalaciones tecnológicas utilizan gigantescas torres de refrigeración donde el agua limpia y fresca absorbe el calor de las máquinas y en el proceso se evapora hacia la atmósfera. Y no es agua que se recicle en un circuito cerrado y vuelva después a nuestro grifo. Es agua que se desvanece del sistema de suministro. Investigadores de la Universidad de California en Riverside, liderados por un científico que se llama Xiaoli Ren, publicaron hace no mucho tiempo un estudio demoledor sobre esta cuestión. Y en sus cálculos demostraron que algo tan aparentemente inocuo como mantener una conversación estándar con una IA, pongamos unas 20 o 30 preguntas de ida y vuelta, pues cuesta medio litro de agua. Sí, habéis oído bien. Cada vez que le pedís unas cuantas tareas a uno de estos modelos, es como si destaparais una botella de medio litro de agua potable y la derramarais por el suelo hasta que se evapore. Y esto ocurre si solo usamos texto, porque si le pedimos a la máquina que nos genere un vídeo o que componga una canción, el esfuerzo computacional se dispara exponencialmente y con él la sed de la máquina. Y esto es un problema que no hace más que crecer. El reciente informe, publicado por el Instituto del Agua, el Medio Ambiente y la Salud de Naciones Unidas, detalla unos números que asustan. Fijaros bien, solo el año pasado, los centros de datos que sostienen esta red global consumieron tanta electricidad como toda Arabia Saudí junta. Pensad que estamos hablando de una nación entera, Arabia Saudí, un país que además es el 11º mayor consumidor de electricidad de todo el mundo. O sea, si ese uso de energía se duplica para el año 2030, tal y como proyectan los informes, pues la huella de carbono asociada será tan gigantesca que para lograr compensarla necesitaríamos plantar la friolera de 6.700 millones de árboles y esperar 10 años para que crezcan.
y cumplan con ese cometido. Ese mismo informe de la ONU estima también que para el final de esta década se requerirán más de 9,5 billones de litros de agua. 9 billones de litros solo para enfriar máquinas. Una cantidad que, repito, supera con creces lo que beben todos los seres humanos del planeta durante un año entero. Y por si esto fuera poco, a nivel de espacio físico, las instalaciones terminarán devorando una superficie de terreno equivalente a 10 veces el tamaño de Ciudad de México. O sea, todo un latifundio global de asfalto, acero, cables, arrebatado al entorno natural. ¿Qué dicen los expertos? Bueno, hay de todo, porque llegados a este punto, los más optimistas de la industria tecnológica suelen esgrimir un argumento que a simple vista suena muy lógico. ¿Qué dicen? Bueno, pues que no hay que preocuparse mucho porque los ingenieros están diseñando modelos de lenguaje automático de IA que serán mucho más eficientes en el futuro, por lo que las máquinas necesitarán menos energía a medida que la tecnología mejore. Muy bien, eso sobre el papel tiene todo el sentido del mundo, pero en la práctica es una trampa mortal. El informe de Naciones Unidas, de hecho, anticipa que la inteligencia artificial no nos salvará por arte de magia de esta crisis de recursos, sino que caerá de lleno en un principio económico implacable que los economistas llaman la paradoja de Jevons. ¿Y qué es esto? Os lo explico con un ejemplo porque resulta vital para entender la que se nos viene encima. A mediados del siglo XIX, en plena revolución industrial en Inglaterra, el economista William Stanley Jevons se dio cuenta de algo muy curioso que sucedía con el consumo de carbón. Por aquel entonces se acababan de inventar nuevas máquinas de vapor que eran muchísimo más eficientes que las anteriores. Hacían exactamente el mismo trabajo pero quemando mucho menos carbón. Claro, el sentido común decía que gracias a esas mejoras el consumo total del carbón del país iba a disminuir drásticamente, pero no fue así. No solo eso, sino que sucedió exactamente lo contrario. Al ser la energía más barata, las máquinas más eficientes, pues resultaba tan tremendamente rentable usarlas que empezaron a instalarse esas máquinas en todas partes. Surgieron nuevas industrias, nuevos usos, nuevas fábricas. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que el consumo total de carbón en Inglaterra no solo no disminuyó, sino que se disparó hasta las nubes. Es decir, la ganancia en eficiencia no redujo el gasto general, sino que al abaratar los costes expandió su demanda y la multiplicó. Pues bien, según Naciones Unidas, eso es exactamente lo que va a suceder con la inteligencia artificial. A medida que las empresas abaraten los costes operativos y estos se vuelvan más rápidos y más eficientes, pues su uso se multiplicará, se volverá todavía más atractivo de lo que es hoy y por lo tanto será aún más masivo. Empezaremos a usar inteligencia artificial absolutamente para todo y sin pensarlo dos veces. Se integrará de forma invisible en cada semáforo, en cada nevera, en cada pequeño software de nuestros teléfonos móviles, en cada simple búsqueda de Internet. Alentar un mayor número de usos, cada vez más complejos y cotidianos, terminará además erosionando y probablemente borrando por completo cualquier mínimo ahorro que hubiéramos conseguido gracias a las mejoras de eficiencia de los chips. Y por si fuera poco, además de esta auténtica catástrofe en el ámbito de los recursos, pues hay que añadir otra cosa, hay que añadir una profunda injusticia social, estructural, un desequilibrio geopolítico que el informe de la ONU denuncia con mucha claridad. Pensar en la escala de nuestro planeta. En el mundo hay casi 200 países, pero actualmente solo 32 albergan la infraestructura en la nube necesaria para la IA. Y lo que resulta todavía más revelador y más preocupante, el 90% de toda esa colosal capacidad de procesamiento está concentrada únicamente en dos superpotencias. El 90%. ¿Quiénes son? Estados Unidos y China, lo cual nos pone frente a un espejo en el que vemos una brecha digital que es enorme y que además se hace más grande a cada paso. Por un lado, tenemos a las naciones que construyen, controlan y se lucran con los sistemas de inteligencia artificial. Y por otro, el resto de países, que en el mejor de los casos se limitan a consumir la IA de forma pasiva. Y además, si lo pensáis bien, es una ironía ciertamente cruel, porque resulta que las naciones más desfavorecidas pues suelen ser precisamente las que soportan una carga medioambiental más grande, más desproporcionada, porque son sus tierras las que sufren la extracción minera destructiva para obtener los minerales críticos que se necesitan y las tierras raras necesarias para fabricar los chips y los semiconductores. Y al final del ciclo, son también sus vertederos los que terminan tragándose todas las montañas tóxicas de basura electrónica cuando los servidores ya están obsoletos y son desechados. ¿Qué soluciones se están barajando? Desde luego es un panorama sombrío y claro, la gran pregunta pues es inevitable, ¿no?
¿Qué podemos hacer? A ver, evidentemente no se trata de detener el progreso, de apagar los servidores de golpe y volver a la edad de piedra. La inteligencia artificial es una herramienta de una potencia extraordinaria y los responsables políticos de todo el mundo ya la están integrando a gran velocidad en la administración y en el sector público. Sin embargo, junto a esto, no se exige ningún tipo de legislación ambiental al respecto. No existe ningún regulador estatal contando la energía que realmente consumen. Hay algunas excepciones, es verdad, pero son pocas, son insuficientes. El informe de Naciones Unidas argumenta de forma tajante que para lograr un uso verdaderamente responsable de la IA necesitamos gobernar toda la cadena de valor, de arriba a abajo. Es decir, tenemos que saber exactamente de dónde salen los minerales, cómo se reciclan las piezas, qué impacto tiene cada modelo específico de lenguaje. Es imperativo que emparejemos la asombrosa capacidad tecnológica con una gestión ambiental férrea y transparente, lo cual significa que exigir informes de impacto medioambiental tiene que convertirse en una rutina habitual, en una práctica habitual en el desarrollo de la IA, y no solo a nivel macro de los grandes algoritmos, sino midiendo cada tarea concreta que ejecutan. Tenemos que empezar a pensar al mismo tiempo en lo que esta increíble máquina, este adelanto tecnológico puede hacer por nosotros y en cómo proteger nuestro entorno natural mientras conseguimos todo eso. En definitiva, no podemos seguir construyendo la economía del futuro ignorando por completo la base física que la sustenta. El entorno natural es el pilar fundamental de nuestra economía, de nuestra cultura y en última instancia de nuestra supervivencia. Por eso tiene que estar en el centro mismo de nuestra forma de pensar y de actuar, porque de lo contrario, si no logramos encontrar ese equilibrio, estaremos programando nuestro propio colapso, de forma lenta, es verdad, pero segura, línea a línea y algoritmo a algoritmo. La herramienta más brillante jamás concebida por el ser humano podría convertirse en la que termine por asfixiar al planeta que la vio nacer. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy en materia oscura. Reflexionad sobre esto la próxima vez que le pidáis a una máquina, casi por inercia, que piense o que dibuje algo por vosotros. Como siempre os invito a seguir curioseando, a mantener siempre vivo el espíritu crítico y a no dejar nunca de mirar más allá de lo que parece evidente. Os espero la semana que viene en el próximo episodio de este podcast de ciencia, aquí en ABC. Muchas gracias por escuchar. Todos los episodios de Materia Oscura con José Manuel Nieves están disponibles en la web del periódico, abc.es y en las plataformas de audio.